poco más sobre las vías de complemento, por favor? Las vías del complemento, ahora sí. Las vías del complemento les había dado en... Voy a entrar a otra presentación que tengo acá. Déjenme esperar, chicos. Déjenme ver un ratito donde tengo complemento. Voy a buscar diapositivas, algunas diapositivas del complemento. A ver. No me acuerdo si el sistema del complemento lo subimos a... Acá. Bueno, aquí hay una presentación. No me acuerdo si fue esa la que presenté, pero bueno, de todos modos la vía es la misma. Ahora sí, vamos a compartir pantalla. Hemos hablado del sistema del complemento y hemos hablado que el sistema de complemento tiene varias vías, si ustedes se acuerdan. Una era la vía clásica, donde la unión que se daba o se activaba a través de la unión antígeno-anticuerpo, ¿sí? No sé si se acuerdan. Hemos hablado de la vía alterna, ¿sí? Que simplemente era activada por la presencia del microorganismo o también por la activación, o sea, por la hidrólisis que sufría directamente la molécula de C3. Ya les había dicho que esta molécula es una molécula que constantemente se va partiendo, ¿verdad? No sé si se acuerdan. Y la vía de las lectinas se activaba gracias a que existía a la lectina directo, ¿no? A una azúcar denominada que es una lectina, que es la lectina ligadora de manosa. Gracias a este componente que tienen los microorganismos se activa la vía de las lectinas como su nombre lo indica, ¿sí? Entonces, una vez que se activa, lo que les había indicado, que se tiene una serie de componentes que son componentes de hecho proteicos, y estos componentes proteicos lo que se hacen para activar, si es una molécula completa, para que pueda ser activada, tiene que ser escindida. Escindida es decir, partida. Partida, y daba lugar a dos secciones, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí una sección mayor, una sección grande y una sección pequeña, ¿sí? A la sección a una sección de ellas se denomina B, se le daba el nombre de B, ¿sí? Porque es la sección mayor, y la sección más pequeña se denominaba A. ¿Ustedes se acuerdan de aquello? Bueno, una vez que se activa, ya sea por la unión, por ejemplo, en el caso de la vía clásica, que se activa por la unión de la molécula de antígeno con anticuerpo, ¿verdad? Se activa y activaba a la molécula de C4, ¿sí? Una vez que se activaba la molécula de C4, vamos a buscar acá, creo que hay otra para que puedan, acá. No, esta es mejor, acá, esta es mejor. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, que se activaba, acá tenemos la membrana, obviamente, de la célula, ¿sí? O la membrana del microorganismo. Acá tenemos los anticuerpos que ustedes ven que se van a unir a la membrana, ¿sí? Activaba primeramente lo que, obviamente, a la molécula de complemento C1, esta a su vez escindía la molécula de C4 y les había indicado que se divide en dos, una región mayor y una región menor. La región mayor sí se va a unir a la membrana del microorganismo, ¿verdad? Y va a escindir a otra molécula que es la C2 y va a dar dos fracciones que también les había indicado, C2A y C2B. La molécula mayor, vamos a hablar en este caso, hay una diferencia y es lo que les había explicado con los diferentes libros y las diferentes bibliografías. Voy a hablar aquí que el C2, el complemento 2, la molécula de complemento 2, obviamente también sufre una escisión. Se va a partir en dos, una región, una parte más pequeña y una parte más grande. Si ustedes se fijan en esta diapositiva, a la parte más grande también se da la denominación de C2B. Sin embargo, en otros libros, ustedes van a encontrar que a la parte más grande le va a dar la denominación de C2A.
Pero, sin embargo, ya sea C2b o C2a, como se la llame, es la fracción más grande que se va a unir al C2, a C4b, ¿sí? Para posteriormente dar lugar a lo que se denominaba la comertasa de la vía clásica, que va a permitir escindir a la molécula de C3 en dos regiones también, en dos fragmentos, un fragmento más pequeño que se denomina C3A y un fragmento más grande que se denomina C3B, ¿verdad? Esta a su vez se va a unir, este fragmento grande se va a unir a C4B, C2B en este caso, o C2A en otros libros, no sé si me están entendiendo esta parte. C2A, que también se denomina en otros libros a la fracción grande de C2, se va a unir también a estos dos y va a formar la convertasa de la vía clásica o la convertasa de C5, ¿verdad? Que también va a dar lugar a escindir la molécula de C5 en C5b, C5a, y este va a ir a iniciar, es así lo que se denomina el complejo de ataque de membrana. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna duda, chicos, en este aspecto? Ustedes tenían que exponer, ¿sí? Tenían que exponer estas tres vías, que era lo que me interesaba, era que entiendan, porque cuando ustedes iban a exponer, iban a representar a las tres vías, bueno, iban a entender cómo se daba el proceso para que no se haga un bollo, porque a veces cuando yo explico o alguien no entiende bien, pues se complica un poco este proceso. Sin embargo, lo que quiero que entiendan es que el sistema del complemento es un sistema, como se denomina, un sistema en cascada, ya que cuando se activa una molécula, se activa por escisión, o sea, por ruptura de la molécula, que da lugar a dos partes, una parte pequeña y una parte grande. La parte grande, que es lo que nosotros habíamos denominado, que va a ir a dar lugar posteriormente a las diferentes convertasas. La parte pequeña obviamente tiene otras acciones que ya habíamos visto, que son acciones proinflamatorias, de opsonización, de anafilotoxinas, quimiotaxis y todo aquello que les había explicado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? De todos modos, la vía alterna, si vuelvo a compartir pantalla, la vía alterna también sufre el mismo proceso, pero no nos olvidemos que también se da por la presencia de los microorganismos, de componentes de microorganismos, o por ruptura espontánea de C3, o qué es lo que va a dar lugar. También hay otros compuestos que se producen como B, que se va a unir a C3B, y hay una molécula de properdina que va a estabilizar al complejo, ¿verdad? Y así sucesivamente va a ir a producir lo que se denomina convertasa de la vía alterna, de C3, y así sucesivamente va a dar lugar a todo el proceso que habíamos visto anteriormente. Y lo mismo con la vía de las lectinas, solamente que la diferencia es que lo que va a activar va a ser el componente de carbohidratos, que es la lectina, o que es un azúcar específico que presentan los microorganismos. Es así como existen las tres vías de activación del complemento. Y no nos olvidemos que la función final del complemento, aparte de producir procesos de opsonización, quimiotaxis, anafilotoxinas, el producto final es formar el complejo de ataque de membrana, que es que va a ir a posicionarse en la membrana de los microorganismos y formar lo que se denomina un poro de membrana, hacer un agujero en la membrana de los microorganismos gracias a las moléculas, a las varias moléculas de C9 que se van a ir a introducir dentro de la membrana de los microorganismos, y así es como va a formar este complejo de ataque de membrana. ¿Está claro? ¿Preguntas? Doctora, una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Es sobre el anterior tema. Hemos dicho, ¿no?, que los linfocitos T
Ujú. Los CD4 reconocen a los MH2 y los CD8 a los MH1, pero Exactamente. no me ha quedado claro el por qué es esa, o sea, por qué reconoce de esa manera. Ya. Los, porque son, bueno, las moléculas de MHC que les había indicado se encuentran en en las células. También les había indicado aquello, ¿no verdad? Tenemos, habíamos dicho, células presentadoras de antígeno, etcétera. El por qué es MHC1 o MHC2, eso, bueno, está determinado así porque viene de acuerdo a la fisiología y es lo que así se han denominado. Primero recordemos, si ustedes ven aquí, los linfocitos, uno, tenemos varios tipos de linfocitos, los CD4 y los CD8, que es lo que habíamos visto, ¿verdad? Los CD4, ¿qué son? Linfocitos. ¿Qué son los CD4? Chicos, CD4, CD8. Helper. Helper. Usted helper. ¿Qué significa helper? ¿Alguien me puede decir qué significa helper? Helper, chicos. Son colaboradores, ¿no? Ya, colaboradores. De hecho, alguien tiene el micrófono abierto. Apaguen, chicos. Ya. El linfocito T helper o colaborador, ¿qué va a hacer? Se va a activar y va a ir a ayudar, va a liberar ciertas citocinas y ciertos componentes para activar a quiénes, a las células, para ayudar a la eliminación de los microorganismos de las células, ¿verdad? Pero no nos olvidemos que hay una gran diferencia. El linfocito TCD8 es un linfocito T citotóxico. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Y qué es lo que Sí, hacen los linfocitos T citotóxicos, chicos? son los que ¿Destruir las destruyen. células infectadas? Exactamente. Van a identificar cuáles son las células infectadas, ya sean por virus, ¿sí? O células tumorales en este caso. Entonces estamos hablando de dos tipos de microorganismos o de antígenos que vamos a ver. Unos que son microorganismos extracelulares, ¿verdad? Y otros que son intracelulares. Los intracelulares, estamos hablando, por ejemplo, de virus que ingresan dentro de la célula para poder subsistir y vivir. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes van a atacar a este tipo de células? Son los linfocitos TCD8, ¿sí? Porque van a liberar sus toxinas y van a matar a la célula, ¿ya? Ahora, los linfocitos T helper son los linfocitos T ayudadores. Ellos van a ayudar y a través de la liberación de citocinas, etcétera, van a activar a quiénes, van a activar a macrófagos, van a activar a linfocitos B, van a activar a todas las células y a todos los componentes, van a activar a todos los, vamos a decir así, van a movilizar a todo el batallón. ¿Para qué? Para que vayan a eliminar al microorganismo. Pero son presentados, hemos dicho, por una molécula de tipo MHC2. Obviamente, dentro de las moléculas, aquí vamos a ver, acá tenemos las clases de las moléculas, son diferentes. ¿Ya? Cada una es diferente y tiene una función de presentar de manera diferente. Los de MHC de clase 1 obviamente van a presentar a los linfocitos TCD8, a los linfocitos TCD8 que son los citotóxicos. Estos linfocitos TCD8 son linfocitos, o sea, son estas moléculas de MHC de clase 1, si se fijan ustedes la configuración de la molécula, acá si se fijan la configuración de la molécula,
De hecho, digamos, la hendidura que va a tener o la unión al péptido, o vamos a hablar entonces de la cadena pesada, que ven ustedes toda esta cadena pesada de color celeste, lo mismo, solamente tiene una región que se encuentra anclada hacia la membrana de la célula, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer? Este MHC de clase 1 únicamente va a presentar moléculas o péptidos al linfocito T CD8, ¿ya? Ahora, ¿qué características tiene esta? Que solamente va a presentar péptidos, pero si se fijan, estos péptidos solamente son péptidos cortos, son péptidos únicamente que van a fluctuar, estamos hablando de 8 a 10 o 15 aminoácidos, nada más. Sin embargo, en las moléculas de MHC de clase 2, que vamos a ver acá, a ver en la siguiente, en esta, tenemos una mayor probabilidad. Primero, hay una diferencia estructural grande, donde vamos a tener dos cadenas, una alfa y una beta. Y en la otra, si ustedes se fijan, solamente tenemos cadena alfa y la fracción beta 2 microglobulina. Sin embargo, en esta tiene una diferencia abismal, que tenemos dos cadenas alfa una cadena alfa y una cadena beta con regiones, obviamente, y la región que va a hacer, la hendidura donde va a presentar al péptido es de mayor tamaño, puede recibir péptidos hasta de 30 aminoácidos. Es mucho mayor, es más grande. Y esta va a presentar, obviamente, a los linfocitos TH helper. ¿Qué características tienen? Para que ustedes puedan ver. Una diferencia grande, aquí vamos a poder ver. En esta diapositiva ustedes van a poder ver. Si estamos hablando de CD8, CD8 son linfocitos T citotóxicos. ¿Qué quiere decir? Que los antígenos o el microorganismo va a entrar dentro de la célula, va a vivir dentro de nuestra célula, porque vive dentro de la célula, ¿verdad? Es en el lugar dentro de la célula donde va a sufrir un proceso de degradación gracias al proteasoma, ¿ya? Entonces, como el organismo vive dentro de la célula, se tiene que eliminar a toda la célula. ¿Me explico? Se tiene que eliminar a toda la célula. ¿Por qué? Porque el microorganismo vive dentro de la célula. El virus vive dentro de nuestra célula. ¿Cómo va a eliminar el sistema inmune a algo que vive dentro de nosotros? No lo va a sacar. ¿Cómo lo podrían sacar? No hay cómo lo extraiga, ¿verdad? Si está viviendo dentro de una célula. Entonces lo que tiene que hacer es eliminar a la célula que está infectada. Y eso es lo que hace. ¿Quién va a eliminar a la célula infectada? El CD8, el linfocito TCD8. Sin embargo, hay otra diferencia, que es la presentación al linfocito T helper. Los antígenos entran a la célula por endocitosis, ¿ya? Y se forma lo que se denomina el endosoma. O sea, no está libre dentro de la célula como en el caso del CD8, como en el caso de las virus que ingresan, que viven dentro de la célula, sino aquí hay una gran diferencia, ¿ya? Los antígenos van a ser endocitados, ¿sí? ¿Por quiénes? Por las células fagocíticas, chicos, por las células fagocíticas. Ellos van a endocitar al antígeno, van a reconocer que hay un microorganismo y van a decir, este no es de aquí, no vive acá, entonces, ¿quién lo va a endocitar? ¿Quiénes? Las células fagocíticas. Entonces las van a endocitar, se las van a comer, ¿verdad? Entonces, dentro, como ya las han comido, se forma lo que se vean, ¿se acuerdan que hemos hablado del fagolisosoma y todo aquello, ¿no? Entonces va a producir un proceso de degradación de los antígenos. Y aquí, ¿quiénes van a presentar? Moléculas de MHC de clase 2, ¿sí? De clase 2, ¿a quiénes? A los linfocitos TCD4. ¿Sí? Porque esos son linfocitos ayudadores, son linfocitos helper, van a activar, van a liberar, ya les he dicho, citocinas, van a activar mecanismos, por ejemplo, de las
van a activar a los linfocitos B, van a activar también a células fagocíticas, van a activar, o sea, van a activar al batallón. ¿Para qué? Para que vaya a eliminar al agente invasor. ¿Está claro hasta ahí? Sí, doctora. Eso es la diferencia entre... Ahora, ¿qué características tiene una molécula de MHC de clase 2, una molécula de MHC de clase 1? Hay diferencias que ya les había indicado. No se olviden que son bien polimórficas. Estas moléculas de MHC son altamente polimórficas. ¿Qué quiere decir? Que hay una gran variación genética de estas moléculas. Y es por eso que también intervienen en procesos de rechazo de trasplante de órganos por la variabilidad que existe a nivel genético. Es por eso. Y aquí ven ustedes, ¿no? Las diferentes. Y no nos olvidemos que también habíamos hablado que tiene que ser el antígeno tiene que ser específico para encajar en la molécula de MHC para que pueda presentar al linfocito T. Y aquí habíamos visto, ¿no? En esta diapositiva, ustedes tienen ya las clases, las vías, las diferencias que existen una y otra. Y aquí también cómo es que la clase 1 va a presentar al citotóxico y va a producir la muerte de la célula, que es lo que les había indicado. Sin embargo, en el otro caso no. En el otro caso, no, aquí la presentación a los linfocitos T cooperadores, que es lo que les ha dicho, va a liberar ciertas citocinas, van a activar a linfocitos B. ¿Para qué? Para secretar anticuerpos, van a activar a los macrófagos, todo aquello para que sea el microorganismo fagocitado. ¿Por qué? Porque si el microorganismo está en circulación o está en el citoplasma, o sea, no está dentro de las células, sino está en los líquidos, entonces, ¿por quiénes van a ser? Va a ser fagocitado. Si está en tejido, va a ser fagocitado, ¿verdad? No es lo mismo cuando un microorganismo ingresa dentro de la célula. Si ingresa dentro de la célula, es difícil de eliminar, no hay cómo sacarlo. Entonces, tiene que matar a la célula completa. ¿A través de qué? Del linfocito T citotóxico, ¿verdad? Y bueno, eso. ¿Alguna otra pregunta? Si no tienen más preguntas, pues, bueno, chicos, lo que les había indicado a sus compañeros que han pasado clases prácticas conmigo. A ver, yo no repito los exámenes la misma forma. Me refiero a la misma forma, a la misma estructura que tiene un examen. Yo voy variando, obviamente, de acuerdo a lo que voy viendo conveniente y dependiendo también de qué cantidad de materia o de temas hemos avanzado. Estamos un poco retrasados, de hecho, y me gustaría avanzar, bueno, eso va a ser después de que ustedes culminen el examen, vamos a ir avanzando. Que vayan revisando y entendiendo todas estas partes que estamos viendo y estos aspectos que estamos viendo separadamente, por así decir, porque estamos viendo inicialmente los componentes que tiene el sistema inmune para luego poder englobar todo. Cuando vayamos a ver ya cómo es que el sistema inmune enfrenta frente a bacterias, frente a virus, frente a parásitos, porque vamos a ir viendo todo aquello, vamos a ir recordando y vamos a ir tomando en cuenta todos esos aspectos que estamos viendo separadamente. Estamos viendo el sistema de complementos separado, estamos viendo las células separadas, o sea, estamos viendo, pero a la vez, si ustedes se fijan, estamos integrando poco a poco cómo es que actúa el sistema inmune. Sin embargo, cuando vayamos a entrar ya a las patologías o a ver cómo reacciona el sistema inmune frente a los diferentes tipos de microorganismos que tengamos, entonces se va a englobar y se va a retomar cada una de las células nuevamente, obvio, cada uno de los procesos, moléculas que van a ir participando en cada uno de las acciones y las actividades que presentan para poder eliminar
a los microorganismos que que ingresan, y no solamente a microorganismos, porque también vamos a ver patologías acerca de problemas autoinmunes que se presenten o por una exacerbación del sistema inmune, en el caso de las alergias, por ejemplo, que también nos vamos a ir viendo, y cómo es que se activan y qué procesos suceden en cada uno de ellos. Mi interés al darles actividades es que inicialmente era que vayan fijando todos estos procesos y todo cómo es que van sucediendo para que luego puedan integrar ustedes todo aquello ya en las diversas patologías. Por eso es que les pregunto nuevamente, si tienen dudas o algo, pues díganme para que pueda absolverlas. Ya luego viene el examen y bueno, vamos a ver, espero que les vaya bien. El anterior han tenido notas buenas, espero que continúen así. Pero como les digo, vayan leyendo, prepárense. No tomo un tipo de examen todas las veces, voy variando las diferentes, o sea, tomo diferentes estructuras de acuerdo también a cómo vamos avanzando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? De todos modos, si tienen dudas, preguntas, bueno, me pueden hacer llegar en cualquier momento que tengan. De todos modos, gracias por su participación y bueno, que tengan una buena vacación. Dime. Buenas tardes, doctora. Disculpe, ¿será que nos puede volver a habilitar las diapositivas de moléculas efectoras? Voy a Sí. habilitar todo. Sí, creo que no he habilitado, ¿no? Hay algunas que se deshabilitan. Te pongo por tiempo. Voy Ya, a doctora. habilitar todo, obviamente, y tengo que subir también la última clase que les he dado, que es de esta, de hecho, y al final de la clase les he hecho un crucigrama. Tienen ustedes ahí el crucigrama. No es para que me envíen, es para que resuelvan ustedes y vean cómo están, cómo van en los estudios y se autoevalúen, de hecho, ¿no? Bueno, espero que les sirva y traten de resolver ustedes, porque es una forma de resolver y ver cómo les está yendo sin hacer chachula. Obviamente, no es para que me entreguen, es para que resuelvan ustedes después de que hayan estudiado. Voy a subir a la plataforma. ¿Alguna otra pregunta, duda, algo que tengan? Y doctorita, sobre la práctica, ¿también nos puede facilitar las diapositivas, Claro, sí, por también. favor? Sí, Eso es todo. Gracias, doctora. ok, voy a subir todo, me voy a poner al día, hoy voy a subir todas las diapositivas a las clases, a los diferentes grupos, no se preocupen. Si no tienen más, pues chicos, gracias por su participación y bueno, si tienen dudas, ahí estoy. Que les vaya bien, disfruten su vacación, pueden disfrutar y estudiar otro poquito así para que les vaya bien en todo. Gracias, doctora. Hasta luego, Gracias, doctora. chao.